Bueno, quiero agradecer la oportunidad de compartir con ustedes reflexiones de un par de años atrás, bueno, que siguen funcionando sobre este tema tan importante, y por eso lo llamé de una forma muy concreta como el regionalismo del siglo XXI. ¿Por qué hice eso? Porque en realidad hay dos globalizaciones importantes que uno tiene que tener presente para entender los contextos en los cuales los problemas económicos se desarrollan, además de otros que no me competen en esta mesa. Me refiero a que la primera globalización, como ustedes saben, estaba relacionada con la máquina de vapor, y esa produjo una transición importante en el siglo XX hasta mediados, fines de la década del 80, en donde aparecen una serie de fenómenos nuevos que nosotros denominamos la fragmentación de la producción y el comercio mundial. Es decir, en el siglo XX, o en la primera parte del siglo XX, veíamos que la revolución en el transporte lo que hizo fue desplazar bienes producidos en un país hacia otros destinos. Lo que empezamos a ver a partir de 1980 es que esta fragmentación, que primero se da entre países en desarrollo y luego se genera sobre todo a países en vías de desarrollo de origen asiático, como decía, esta fragmentación plantea una serie de problemas nuevos que en los primeros, digamos, en las dos últimas décadas del siglo XX estaban muy concentrados en los bienes, y en la primera década del siglo XXI está concentrada en los servicios, o más concentrada en los servicios. Y en realidad, y eso nos anuncia lo que voy a llamar la segunda globalización, que está asociado a los Information and Communication Technologies, que han cambiado sustancialmente la forma de realizar negocios, realzando el rol de la coordinación como un tema fundamental para explicar esta forma de internacionalización de la cadena de valor. Lo que nosotros vemos digamos, como otro fenómeno importante digamos, en la década de los 90 empieza a aparecer, es el tema de la proliferación de los acuerdos regionales de comercio. Esta proliferación que uno la puede describir como un fenómeno independiente. Una de las hipótesis que yo voy a plantear es que no es un fenómeno independiente de la fragmentación del comercio, sino que está asociado al fenómeno de la fragmentación del comercio, en donde los países tratan de asegurarse la provisión digamos, de ciertos bienes intermedios y servicios en base a reglas claras, que las reglas de la Organización Mundial de Comercio de no discriminación y reciprocidad son demasiado generales para referirse a temas comerciales concretos. Digamos, también hemos visto como un fenómeno interesante y naciente el nuevo rol de los exportadores en el mundo. Rol relacionado básicamente con la necesidad de tener insumos más, bienes intermedios de menores costos, lo cual significa presionar a los gobiernos para reducir la protección y además como una forma de tener acceso a los mercados internacionales por sus exportaciones. Dado este marco, empezamos a preguntarnos varias cosas. Por ejemplo, ¿cuál va a ser los temas que yo voy a tocar? Digamos, después de esta caracterización, voy a empezar a plantearme unos temas
que se plantearon ya en el pasado asociado al fenómeno de la Comunidad Europea, que es la inversión profunda, la integración profunda. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en el siglo XXI, estamos viendo un nexo entre comercio, inversiones y servicios, cuya intensidad no veíamos en el siglo XX. De manera que es alrededor de este nexo donde creo yo que se van a desarrollar una serie de acontecimientos. Y finalmente haré un comentario sobre la interrelación de una pregunta que se planteó acá sobre la multilateralización o el sistema multilateral y el regionalismo. Cuando editamos el libro con Néstor Stancanelli, una de nuestras preocupaciones, especialmente en el capítulo introductorio, consistió en plantear la paradoja entre terminar la ronda Uruguay y comenzar una serie de acontecimientos basados en acuerdos bilaterales y regionales y biregionales. De manera que el tema del regionalismo comienza a plantearse como un tema de los grandes motivadores, digamos, de este tema básicamente en 1947. Creo que no es extraño entonces que la Organización Mundial de Comercio haya tomado por primera vez como tema de su informe del 2011 el tema del regionalismo. Y esto implica la preocupación profunda que existe dentro de ese ambiente que se trasladó del ambiente, digamos, académico al ambiente multilateral. Digamos, toda esa descripción general que yo estoy planteando afectó la forma en que los economistas tienen que mirar, o tenemos que mirar, el fenómeno del regionalismo. Digamos, en el siglo XX, en la tradición de Wiener o de Mead o de esos autores conocidos, la discusión se planteaba en términos de desvío de comercio o de creación de comercio. Y la evidencia empírica reciente respecto de ciertos trabajos que no voy a mencionar en detalle para no aburrirlos, muestra, digamos, que la evidencia del desvío de comercio no es de tal magnitud como la que estos autores suponían, y nosotros, digamos, pensamos que incluso en la revitalización de esta discusión académica a principios de los 90, hecha por Baguati y por Krugman y por Larry Summers también, digamos, esa discusión ha perdido actualidad porque la fragmentación plantea como un desafío importante que la tradición de discutir desvío y creación de comercio es más complicada con fragmentación de comercio. Para decirlo en dos palabras, para los que no son economistas, digamos, el desvío de comercio es el resultado de que un acuerdo lleva a reemplazar una oferta más eficiente por una oferta del socio comercial, probablemente menos eficiente, como esperamos, y uno podría acusar, digamos, una expresión de Albert Hirschman diciendo que, bueno, si no hubiera desvío de comercio, en realidad no habría un acuerdo político. Y esto nos lleva a otro tema que no voy a desarrollar por razones obvias, pero me parece que tenemos que notar que es mucho más fácil encontrar acuerdo político cuando hay desvío de comercio que cuando hay creación de comercio. Uno de los temas más importantes
digamos, de estos desarrollos desde fines de la década del 80 y hasta nuestros días, tiene que ver con una noción que llamamos de inversión profunda, de integración profunda. ¿Qué quiere decir integración profunda? Bueno, un grupo de economistas europeos intentaron caracterizar este fenómeno empíricamente. Y esto lo ha transformado en un tema, digamos, interesante, doblemente, primero porque el informe de la Organización Mundial de Comercio retoma este trabajo del 2009 y trata de ampliarlo a muchas más acuerdos, con todas las discusiones que uno puede hacer sobre ampliar algo que está diseñado por profesionales específicos. Me refiero a un trabajo de Horn, es un trabajo de un abogado, no me acuerdo el nombre, en realidad me acuerdo, pero no sé cómo se pronuncia bien, pero sí recuerdo a los economistas que son Horn y Sapir, que es un viejo economista belga de mucha experiencia en estos temas. Lo que ellos miraron es tomar, en términos de noción de integración profunda, 14 acuerdos que los Estados Unidos habían firmado y 14 acuerdos que los europeos habían firmado. Entonces generaron una serie de temas en dos direcciones. Una dirección, llamarlo OMC+, o sea, en qué medida los acuerdos adicionaban profundidad a lo ya negociado en las distintas categorías de la ronda Uruguay. Y otra categoría que se llamaba OMC Extra, que era cuáles temas no habían sido incluidos en la ronda Uruguay, pero tuvieron desarrollo. Y entonces esos temas los ampliaron y pusieron un ejército de gente a mirar los distintos acuerdos para poder, digamos, clasificar las distintas categorías. Esta es una tarea ímproba porque en un paper reciente que escribimos con un colega uruguayo dedicado a compras gubernamentales, sin haber leído el paper de Horn y compañía, usamos una metodología parecida y leer el acuerdo y clasificarlo normativamente de acuerdo a un criterio teórico es un trabajo enorme. De manera que a mí me pareció este paper interesantísimo en estas dos dimensiones, lo que llamo OMC Plus y OMC Extra X. Entonces, una de las cosas que uno aprende de este experimento, como nota al pie, el informe de la Organización Mundial de Comercio toma el paper y lo extiende a 96 acuerdos. Pero las conclusiones no cambian fundamentalmente y es una lástima que no pueda mostrarles algunos de los cuadros del acuerdo que me parecen interesantes porque consisten en una segunda vuelta, una vez identificados esos temas, preguntarse qué grado de enforceability, no sé cómo se traduce bien. Aplicación, ejecución. No, aplicación no es la palabra. Se traduce literalmente, enforcement es la aplicación. Bueno, a mí no me gusta la palabra. A mí no me Pero gusta. de manera que voy a usar la palabra enforceability. De manera que, ¿qué grado de enforceability tenían los acuerdos? Entonces, primero era la cobertura de estos temas, porque tomaron 52 temas, 14 de OMC Plus y 38 de OMC X, Extra. Entonces, una de las cosas interesantes del experimento consistió en plantear la asimetría por temas y por grupos de acuerdos
del grado de enforzability. Entonces, y ahí desarrollaron un tema que la Organización Mundial de Comercio no toma, que me parece muy atractivo intelectualmente, que lo llaman la inflación legal. Es decir, cuando... se refiere a normas, se refiere en ese caso a normas que tienen grado de enforzability. Y una de las cosas más llamativas es que cuando uno las mira con cuidado, encuentra que los acuerdos de la Unión Europea, esos 14 acuerdos de la Unión Europea, tienen un grado de inflación legal mayor que los norteamericanos con sus distintos acuerdos. Y entonces cuando uno mira las razones de no enforceability, encuentra, claro, muchas son declaraciones generales como que es bueno que haya democracia o cosas de ese tipo que son muy difíciles de aplicar, digamos, respetando la traducción. El tema central entonces es mirar el grado de intensidad con la cual se negociaron, o de profundidad con la cual se negociaron los acuerdos bilaterales en disciplinas, digamos, de la Ronda Uruguay, o acordadas en la Ronda Uruguay, con algunas excepciones, como sabemos nosotros, dado que en la Ronda Uruguay no se negoció temas de regla de origen, se negociaron cosas referentes a la agricultura que estaban por ahí, y después hay otros temas adicionales que no fueron incluidos. De manera que y la otra categoría que me pareció muy importante es la categoría de nuevos temas. Y los nuevos temas tienen, como ustedes se imaginan, tienen los temas de servicios que ya estaban en la Ronda Uruguay, pero se refieren a servicios no incluidos en esa clasificación, o a temas de propiedad intelectual no incluidos en el TRIPS, temas de inversiones, temas de movimiento de capitales, etc. Temas nuevos no incluidos, aunque pueden haber sido muchos de ellos negociados durante los primeros años de la Ronda Doha, pero que no tuvieron consenso, etc. Esta calificación es muy interesante para poder aproximarnos a lo que llamaríamos el regionalismo del siglo XXI. Porque cuando uno mira tanto la base teórica que mencioné de Wiener o de los Mead, el regionalismo era una discusión basada en preferencias. Y el regionalismo del siglo XXI es un regionalismo basado en regulaciones. Porque, digamos, tomando una expresión muy simpática en otro contexto de Robert Goldman sobre restricciones no arancelarias, él decía que la política comercial podía asemejarse a una ciénaga, en la cual cuando uno extrae el agua, empieza a ver los cadáveres por todos lados. Entonces, el planteo central que yo quiero realizar tiene que ver con el tema de que el regionalismo del siglo XXI va a tener que ver fundamentalmente con regulaciones de lo que se llaman behind the border barriers, o sea, restricciones domésticas profundas que son muy difíciles de coordinar, digamos, multilateralmente. Entonces, eso me va a llevar a preguntarme cuál es el destino, 5 minutos, cuál es el destino de esta interacción, Organización Mundial de Comercio y acuerdos bilaterales de comercio. Y esta interacción es una interacción compleja, en la cual, mirando los papers que se han escrito, el último de ellos es del año 2007, de
digamos, tampoco los voy a mencionar, uno los podría clasificar en 4 categorías importantes. La primera, en los que sostienen de que la solución consistiría en profundizar la liberalización multilateral. Una segunda clasificación lo que dice es: creemos un sistema light en el cual conviva las disciplinas de la Ronda Uruguay, digamos, con disciplinas adicionales, donde vamos a crear criterios de clasificación en base a teorías relacionadas con el federalismo fiscal y similares, de cuáles son las, digamos, los temas profundos que no pueden ser tratados a un nivel de regla general y que tienen que ser tratados a un nivel probablemente de coordinación regional o de coordinación supranacional, y cuáles son los temas que pueden ser tratados a nivel de coordinación nacional. Esto complejiza enormemente, digamos, la transparencia que nosotros esperábamos encontrar. Tengo que contarles una anécdota interesante, que hace un año o dos se desclasificó la negociación de 1946. Y lo que para mí aparecía como una cosa muy aburrida de explicarle a los alumnos por qué se repetía tantas veces en el artículo 24 las distintas categorías, me pareció, digamos, que estaba relacionado con la profesión, pero bueno, siempre uno piensa mal de otros profesionales. Pero al desclasificarse esta evidencia apareció un tema llamativo, que en realidad en la referencia explícita a los acuerdos de libre comercio que aparecen en el artículo 24, aparte de la referencia a las uniones aduaneras, está dada por una negociación muy intensa que hubo entre Estados Unidos y Canadá, tratando de convencer a los canadienses que se alejaran del Commonwealth y firmaran un acuerdo con ellos, que a último momento no se hizo y quedó esa cláusula ahí. Entonces, digamos, está la pregunta. Un minuto. Para darles una dimensión de cómo ha crecido el fenómeno del multilateralismo, a fines del 2010 había unas 479 notificaciones a la Organización Mundial de Comercio, de las cuales 288 están in force, o sea, están vigentes, ya sea a través del artículo 24, a través de la enabling clause, de la cláusula de habilitación, o del GATS, que en ese momento no existía de cualquier forma. Y existe, digamos, volviendo a las opciones, existe una opción que digamos, que se ha discutido en varios foros sobre la multilateralización del regionalismo. Y este es un tema complejo e imposible de avanzar por la distinta naturaleza de lo que esto implica en el siglo XXI. Digamos, no se trata solo de preferencias, hay preferencias, pero también hay otras disciplinas que están asociadas precisamente a la fragmentación del comercio. Si esas disciplinas no funcionan, los países no van a acordar un acuerdo multilateral que no les sirva. Van a seguir en la relación bilateral, que es la que le permite digamos, realizar estos negocios o perfeccionar estos negocios. Y la fragmentación no es algo que debe ser mirada con poco cuidado. Cuando uno intenta hacer experimentos, cosas que yo hice, de cuál es la magnitud entre el valor agregado generado por el comercio internacional y el valor bruto que aparece como las exportaciones, uno encuentra situaciones de las más sorprendentes. El ejemplo extremo es el iPad que Apple exporta de China, que cuesta, digamos, de corto unos $300,
y que tiene solamente $11 de valor agregado generado en China. Entonces, este es un ejemplo extremo, porque en promedio el valor agregado por el comercio chino está cerca del 50%, dependiendo, hay variabilidad. Entonces, el problema es cómo cuando uno mira la fragmentación del comercio, aparecen sobre el tapete una serie de discusiones que para algunos parecen interesantes, como la guerra de monedas, cuando en realidad la relevancia que deben tener es con el valor agregado y no con el valor bruto de las exportaciones. Y eso lo vamos a encontrar repetidas veces. Digamos, el nuevo 787 que está produciendo la Boeing se abastece en 11 países. De manera que aquel mundo donde uno producía íntegramente y exportaba es un mundo que va a seguir existiendo para un grupo reducido de productos, pero que no van a ser relevantes para entender los problemas del regionalismo del siglo XXI y su interacción posible con el mundo multilateral que nosotros heredamos en materia de negociaciones de bienes y servicios.